Antártida, 28 de noviembre de 1979. Una aeronave que transporta a 257 individuos sobrevuela lo que sus tripulantes identifican como una vasta planicie gélida. El orden parece absoluto. Desde sus asientos, los viajeros capturan fotografías a través de los ojos de buey, maravillados por un entorno natural que la inmensa mayoría de la humanidad nunca llegará a presenciar. No obstante, de forma imprevista, una señal sonora de emergencia interrumpe la serenidad en la cabina de mando. Aquella alerta advertía que el avión se encontraba en una proximidad alarmante con el relieve terrestre. El comandante actuó al instante solicitando el empuje máximo de los motores, pero ignoraba que no sobrevolaban una llanura de hielo, sino que se dirigían frontalmente hacia la ladera de un volcán. Apenas transcurrieron 6 segundos desde la activación de la alarma hasta el momento de la colisión. Fue un lapso mínimo para intentar elevar una estructura de 250 toneladas. El DC-10 impactó contra el monte Erebus a una velocidad de 834 km por hora, provocando la muerte instantánea de todos sus ocupantes. Este suceso se registró como el desastre aeronáutico más grave en la historia de Nueva Zelanda y uno de los siniestros más estremecedores de la aviación comercial. Lo que aconteció tras el choque fue una falsedad sistemática que se prolongó por múltiples décadas. Durante un breve periodo en los años 70, se realizaron vuelos con fines turísticos hacia la Antártida. Se trataba de trayectos comerciales con pasajeros civiles que partían de Nueva Zelanda, realizaban sobrevuelos a baja altitud sobre el continente blanco y retornaban en la misma jornada. La compañía Air New Zealand inauguró estos itinerarios en febrero de 1977. El concepto era tan sencillo como eficaz. Un DC-10, de los aviones más imponentes de la época, despegaba de Auckland a las 8 de la mañana, navegaba 4 horas rumbo al sur hasta alcanzar el territorio antártico, completaba un circuito escénico y regresaba a las 7 de la tarde. Un recorrido de casi 8.600 kilómetros resuelto en un solo día. Como era de esperar, el público mostraba un entusiasmo desmedido por estos viajes, agotando las plazas con rapidez. Pese a su elevado costo, la vivencia resultaba inigualable, permitía observar los glaciares desde las alturas como un desierto blanco que se desvanece en el horizonte. Para incrementar el interés de la propuesta, la empresa incorporaba celebridades como guías, quienes narraban las particularidades del paisaje a través del sistema de audio. De hecho, apenas 2 semanas antes de la catástrofe, dicha labor fue desempeñada por Sir Edmund Hillary, el neozelandés que en 1953 alcanzó por primera vez la cumbre del Everest, consolidándose como una figura legendaria en su país. Entre 1977 y 1979 se habían efectuado más de 2 expediciones similares sin contratiempo alguno. La operativa era impecable, los comandantes dominaban la ruta, las variables climáticas y los procedimientos, el modelo de negocio era sumamente rentable. Estas travesías antárticas empleaban una tecnología de posicionamiento muy sofisticada para aquel entonces, la navegación inercial. En esencia, los puntos geográficos del trayecto se programaban en una computadora en las dependencias de la firma y posteriormente se transferían al sistema de a bordo. Los pilotos contaban con un plan de vuelo físico que detallaba el itinerario, las referencias visuales y las coordenadas. En el trayecto inicial utilizado en los primeros 7 viajes, los datos geográficos apuntaban hacia Williams Field, una base aérea situada en la isla de Ross. Bajo este esquema, el avión pasaba sobre el monte Erebus, pero esto no suponía un riesgo pues en dicho tramo se mantenía una altitud elevada. Sin embargo, 14 meses antes del fatídico vuelo 901, ocurrió una equivocación al transcribir las coordenadas en la base de datos de Air New Zealand. Un dígito fue mal cargado. El jefe de navegación, Hewitt, cometió una errata al tipear 164 grados 48 minutos este en lugar de 166 grados 48 minutos este. Aquel desliz desplazó la ruta 27 millas náuticas hacia el oeste, situándola sobre el McMurdo Sound, una extensa planicie de aguas congeladas. Lo paradójico es que esta inadvertida modificación tornó la ruta mucho más segura, pues alejaba al avión de la elevación montañosa. Se realizaron 7 trayectos adicionales bajo este nuevo esquema sin que nadie detectara la anomalía, y las tripulaciones se habituaron a dicho corredor. No obstante, poco tiempo después y apenas unas horas antes de la partida del vuelo 901, el piloto Les Simpson examinó los datos y percibió la sutil incongruencia. Al informar a Ross Johnson, encargado de las operaciones antárticas, este ordenó al Departamento de Navegación restituir las coordenadas originales. El equipo técnico supuso que el ajuste era de solo 2,1 millas, cuando en realidad estaban trasladando la trayectoria 27 millas de vuelta hacia el este, directo hacia la masa del monte Erebus. Al momento de iniciar la misión, el capitán Jim Collins y su primer oficial, Greg Cassin, atendieron a la reunión informativa previa donde se les presentó un mapa que aún mostraba el paso por el McMurdo Sound. Se omitió informarles que las coordenadas habían sido alteradas.
Ambos abordaron el DC-10 con la certidumbre de seguir un camino seguro, el mismo utilizado reiteradamente con anterioridad. Carecían de cualquier indicio de que su aeronave estaba programada para colisionar de frente con un volcán. Thomas James Collins, de 45 años, poseía una trayectoria profesional intachable. Sumaba más de 11.000 horas de vuelo, con casi 3.000 de ellas en el modelo DC-10. Se caracterizaba por ser riguroso, prudente y gozaba de gran estima entre sus pares. Su copiloto, Greg Cassin, de 37 años, acumulaba cerca de 8.000 horas de experiencia, incluyendo 1.300 en este tipo de avión. Eran expertos cualificados, aunque ninguno de los dos había operado previamente en la Antártida. Tal circunstancia no era excepcional, dado que la aerolínea alternaba al personal para estas rutas turísticas. La dirección consideró que las capacidades de Collins y Cassin eran idóneas para el encargo, y ciertamente lo eran. Aquel día embarcaron 237 pasajeros y 20 miembros de la tripulación. El grupo estaba compuesto mayoritariamente por neozelandeses y turistas entusiasmados por la aventura. Entre ellos se encontraba Peter Mulgrew, un destacado alpinista y navegante que había acompañado a Sir Edmund Hillary en la expedición transantártica como radiooperador. Mulgrew poseía conocimiento directo del terreno y oficiaba como guía en reemplazo de Hillary, quien debió ausentarse a última hora. El 28 de noviembre de 1979, el vuelo T-901 despegó de Auckland a las 8 horas. Las primeras 4 horas transcurrieron sin novedades. La aeronave avanzó hacia el sur sobre el océano, penetrando en latitudes donde la oscuridad es casi inexistente en esa estación. Conforme se aproximaban al territorio antártico, el entorno se transformó, el océano abierto fue sustituido por banquisas y luego por la vastedad blanca continental. Los pilotos, cumpliendo con la práctica usual de estos viajes, iniciaron el descenso para brindar una perspectiva privilegiada a los viajeros. El objetivo era descender hasta aproximadamente 450 metros sobre el nivel del mar para permitir la observación detallada de glaciares y relieves. Era el procedimiento estándar. Collins y Cassin asumían, con lógica, que transitaban por el despejado MC Murdo Sound sin obstáculos frontales. Sin embargo, el avión se encontraba 27 millas al este, volando directamente hacia el monte Erebus. En este punto surge el elemento que transformó un error corregible en una catástrofe inevitable, el fenómeno del whiteout o sector blanco. Se trata de una condición meteorológica polar donde la capa nubosa o la bruma se mimetizan visualmente con la superficie de nieve, eliminando totalmente la percepción del horizonte. Se pierde la noción de altura, profundidad y contraste, el entorno se vuelve un espacio monocromático donde el cielo y el suelo son indistinguibles. Algunos aviadores lo comparan con estar dentro de un recipiente lleno de leche. En esa jornada, el estado del tiempo sobre el Erebus coincidía exactamente con esa descripción. Una base de nubes bajas se había fundido con la superficie gélida del volcán, conformando una barrera blanca donde era imposible separar el relieve del firmamento. Las pendientes glaciares de la montaña parecían, desde el aire, una llanura de hielo nivelada. Al observar por las ventanas, los pilotos veían lo que esperaban encontrar, una extensión blanca infinita. En realidad, tenían frente a ellos una montaña de casi 3.800 metros a la cual se aproximaban a gran velocidad. Cabe añadir que toda la instrumentación indicaba que se hallaban en la ruta prevista. A las 12:49, mientras el DC-10 mantenía su altitud de crucero a 450 metros, los sistemas detectaron la proximidad inminente del terreno y activaron la alarma. Collins reaccionó instantáneamente exigiendo la potencia máxima para ascender. Aunque los 3 motores funcionaron correctamente, era físicamente imposible que una masa de 250 toneladas a baja altura ganara la altitud necesaria en tan poco espacio. Requerían un tiempo del que no disponían. Tan solo 6 segundos tras el primer aviso, el DC-10 impactó contra la base inferior del monte Erebus a 834 km por hora. El aparato se desintegró en el acto. Las 257 personas perecieron de forma inmediata y los restos quedaron esparcidos sobre la falda del volcán más austral, transformando un paraje inaccesible en un cementerio de escombros. Aproximadamente 13 horas después, tras declararse la emergencia por falta de comunicación, un avión de la Armada estadounidense divisó los fragmentos. Horas más tarde, equipos de rescate en helicóptero aterrizaron en la zona y confirmaron la ausencia de supervivientes. Nueva Zelanda puso en marcha la Operación Overdue, una de las misiones de recuperación más arduas jamás intentadas. Las condiciones eran extremas, con temperaturas de 30 grados bajo cero y ráfagas superiores a los 100 km por hora en un terreno helado y peligroso. Las breves ventanas de clima favorable obligaban a un trabajo intermitente y evacuaciones súbitas. Debido a la magnitud del impacto, las labores de identificación se previeron prolongadas. Además, los operarios debieron enfrentar la agresividad de las aves carroñeras locales, que dificultaban la preservación de los restos.
Tras semanas de esfuerzo, se recuperaron 114 cuerpos íntegros y 133 contenedores con restos humanos. También se hallaron pertenencias, cámaras fotográficas y las piezas fundamentales para el análisis, el registrador de datos y la grabación de voz de la cabina. Es pertinente mencionar que muchos rescatistas sufrieron secuelas permanentes. El impacto psicológico de trabajar en ese escenario fue devastador. Por ello, en 2006, el país instituyó una medalla de servicio especial para honrar a quienes participaron en dicha labor. Con las cajas negras en poder de las autoridades, se inició la indagación oficial liderada por Ron Chip-Pindale, inspector jefe de accidentes aéreos. Su equipo realizó un análisis exhaustivo durante meses, incluyendo consultas internacionales. El 31 de mayo de 1980 se difundió el informe oficial con una resolución lapidaria. Según Chip-Pindale, el siniestro fue causado por la determinación del capitán de proseguir el vuelo a baja altura en una zona de visibilidad precaria sin tener certeza absoluta de su ubicación, fallando en detectar el relieve que se interponía en su camino. En síntesis, se responsabilizó enteramente a los pilotos por descender sin las garantías necesarias. Para las familias de los fallecidos y la comunidad aeronáutica, este dictamen resultó infamante. 2 profesionales que no podían defenderse eran señalados como culpables. No obstante, el informe no explicaba cómo podían los pilotos saber que estaban fuera de cursos y desconocían el cambio de coordenadas. El descontento social fue tal que se ordenó la creación de una comisión real, presidida por el juez Peter Mahon. Este magistrado de gran prestigio tuvo plena libertad para reevaluar el caso desde cero, con acceso total a documentos y testimonios. Contó con la colaboración de Gordon Bette, capitán de la misma aerolínea y amigo personal de Collins, quien se negó a aceptar el fallo inicial. Bette realizó una investigación paralela tan minuciosa que terminó asesorando a la comisión, siendo fundamental para demostrar la inocencia de sus colegas. La indagación de Mahon desveló una sucesión de negligencias y ocultamientos por parte de Air New Zealand. Expuso el error de tipo original, la corrección de último momento no comunicada y, fundamentalmente, la conducta de la empresa tras el choque. En las audiencias, los directivos ofrecieron testimonios contradictorios. Mahon concluyó que la cúpula de la aerolínea orquestó una maniobra deliberada para salvaguardar la responsabilidad corporativa y culpar a los pilotos, llegando a alterar registros y coordinar declaraciones falsas. El juez calificó este comportamiento con una frase histórica, una letanía orquestada de mentiras. Acto seguido, exoneró a Collins y Cassin, dictaminando que actuaron conforme a los protocolos y confiaron en la información suministrada. La responsabilidad recaía en la empresa, el error cartográfico y el fallo sistémico de comunicación. Sin embargo, el conflicto persistió. La aerolínea apeló ante el Consejo Privado en Londres, que en 1983 señaló defectos de forma en el informe de Mahon, argumentando que los acusados de conspiración no tuvieron defensa adecuada. Si bien se mantuvo el valor de la investigación técnica, se desestimó legalmente la acusación de encubrimiento. Por su parte, el gobierno, que en ese entonces era dueño de la aerolínea, decidió ignorar el informe de Mahon para no autoinculparse, manteniendo el reporte de Chip-Pindale como la única versión oficial durante años. Hubo que esperar hasta 1999 para que el ministro Maurice Williamson presentara formalmente el informe de Mahon ante el Parlamento, reivindicando su figura. Pese a las investigaciones policiales sobre perjurio, nadie fue procesado.